Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. Yo puedo. Tú puedes. Nosotros podemos. El poder está ahí, en vos, en la calle, en tu vida. El poder es un medio, no un fin, para transformar, crear, crecer. Ahí estamos nosotros, en el medio del poder. La historia de las naciones es, en buena medida, la historia de las formas en que los pueblos intentaron darse un gobierno. Muchas han sido las maneras en que los hombres han elegido organizarse. De todas ellas, la democracia parece ser la que con mayor eficacia hace posible el gobierno de la mayoría. La democracia es el gobierno del pueblo, básicamente, ¿no? Eso es la democracia. Hay dos ideas básicas de democracia. Una idea es que la democracia es la forma en la cual la gente elige a quienes los gobiernan. Una idea de la democracia como procedimientos. O sea, la democracia no es una esencia, sino que es una manera, un mecanismo, digamos. Pero también hay otra mirada que dice que la democracia es más, que la democracia también es una cierta igualdad de oportunidades, una cierta cohesión social. La democracia, a diferencia de lo que comúnmente se cree que es un sistema de gobierno, es mucho más que eso. Es un sistema de vida, porque las sociedades lo eligen para ordenarse, para determinar límites. Esos límites son las leyes. Las leyes nos permiten decir en democracia, hasta aquí llega mi derecho, y a partir de allí comienza el derecho del otro, y hasta aquí llega el derecho mío y el de ese otro, y comienza el derecho de todos, como conjunto colectivo. Por lo tanto, la democracia es un fenomenal sistema de ordenamiento colectivo que el poder real lo tienen los ciudadanos y se lo transfieren parcialmente y por un periodo de tiempo determinado a otros ciudadanos que se erigen en los administradores de la cosa pública. Hay muchas formas de vivir la democracia en el mundo, en distintos países tiene características distintas. Y en nuestro país en particular, estos años de democracia tienen un valor mucho más importante que a lo mejor en otros países, porque nosotros hemos tenido pocos periodos de democracia en la Argentina. Para nosotros todavía es una democracia representativa y la participación popular es también un poco restringida todavía, porque a 30 años de la democracia todavía tenemos, sobre todo las generaciones que vivimos los periodos del proceso tan duro, vivimos todavía una democracia bastante más restringida que en otros países que no han pasado por estas experiencias. ¿En qué momentos fue la democracia el modo en que los argentinos decidimos organizar nuestro destino político? Siglo XIX, 1821. Por impulso de Bernardino Rivadavia como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se sanciona la primera ley electoral argentina. 1853. La Constitución Nacional establece un régimen presidencialista, representativo y federal, con división de poderes y Congreso bicameral. Así, el artículo 22 establece: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. 1857. Se dicta la primera Ley Nacional de Electores, que establece el sistema de lista plural o completa. El voto no es secreto. Siglo XX. 1912. La Ley Sáenz Peña instaura el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio. El cuarto oscuro pone fin al régimen fraudulento basado en el voto cantado. 1930.
Frente a la crisis económica mundial, sectores de la oligarquía argentina deciden tomar el control. Se organiza el primer golpe de Estado del siglo XX. La primera acción del presidente de facto, José Uriburu, es cerrar el Congreso. Entre golpes de Estado y fraude electoral, la etapa que vendrá será conocida como la década infame. 1946. Juan Domingo Perón llega a la presidencia a través de elecciones libres y limpias. Se impone sobre la fórmula integrada por José Tamborini y Enrique Mosca. 1947. Después de muchos proyectos presentados durante décadas, en septiembre y por decisiva influencia de Eva Duarte, se sanciona la Ley 13.010, que consagra el sufragio femenino obligatorio y equipara así los derechos políticos de hombres y mujeres. La reforma constitucional de 1949 legaliza la participación de las mujeres, que por primera vez votan el 11 de noviembre de 1951. 1956. El golpe de Estado que derroca al presidente Perón proscribe el peronismo, prohibiendo cualquier actividad partidaria, como también las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición y la sigla PP, que significa Partido Peronista. 1973. El general Agustín Lanusse levanta la proscripción del peronismo. Perón, desde el exilio, designa a Héctor Cámpora para encabezar la fórmula presidencial del Frejuli bajo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. Poco después, Cámpora renuncia y llama a elecciones. Perón triunfa en las presidenciales con más del 61% de los votos. 1983. Con la llegada de la democracia, se revitalizan los partidos políticos. Hay una afiliación masiva y grandes movilizaciones populares de apoyo a los candidatos. El triunfo de la UCR abre paso a la etapa democrática más larga de la historia argentina. 1994. A partir del acuerdo entre el peronismo y el radicalismo, el Pacto de Olivos, se reforma la Constitución argentina. Se habilita la reelección a cambio de introducir figuras institucionales como el jefe de gabinete de ministros y el Consejo de la Magistratura, encargado de elegir a los jueces. Siglo XXI. 2007. Cristina Fernández de Kirchner es la primera presidente mujer elegida por la ciudadanía en la historia de la Argentina. Yo no concibo democracia si no es una democracia de derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, comunicacionales. Y en ese sentido nos hace falta seguir democratizando nuestra democracia, ¿no? Seguir profundizándola. Y para conseguir ese anhelo, para lograr ese propósito, nosotros entendemos que el mejor camino es dotar a esta democracia representativa con mayores dosis de democracia participativa. Que sea la comunidad, el pueblo organizado, activo, movilizado en pos del efectivo ejercicio de los derechos que una democracia debe contemplar. Miércoles 16 horas. Voy a presenciar una jornada de trabajo en el Senado de la Nación. Una ley también se entendía a través de laboratorios públicos, con 30 directores de la verdad que es lo más interesante de trabajar, elaborar una propuesta de pago. Gracias. La democracia realmente existente es la democracia representativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la sociedad no gobierna sino a través de sus representantes. ¿Qué es la democracia que funciona en todos los países del mundo? La democracia directa, el origen se remonta a la Grecia antigua, que era, bueno, se juntaba los ciudadanos en una plaza y elegían a sus representantes, elegían a quien los gobernaba. El problema es que la democracia directa en sociedades de masas no funciona, porque la sociedad no puede gobernarse a sí misma, simplemente pues son millones de personas. Lo que sí hay, insertos cada vez más dentro de la democracia representativa, mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, el plebiscito, la consulta popular. Hemos visto en América Latina que estos mecanismos han servido para destrabar democráticamente situaciones de mucha conflictividad social y política. Yo creo que nuestras sociedades modernas han avanzado y han consolidado los sistemas de representación, pero me parece que esa es una visión extremadamente acotada de la democracia, si no concebimos que efectivo ejercicio del orden democrático supone también la plena realización de los derechos
y obligaciones que nos asisten en tanto ciudadanos y ciudadanas. Ciudadano es el hombre sujeto, consciente de sus derechos, de sus obligaciones y capaz de trabajar para el efectivo ejercicio y cumplimiento de esos derechos. Tenemos una democracia incipiente, pero que se ha fortalecido mucho en los últimos años. Y realmente es una democracia que va aumentando su nivel de participación. No solo implica elegir a quienes nos representan, sino también decidir y tomar decisiones en la vida política. Cada vez es más la participación en la elaboración de los proyectos, la elaboración de las reglamentaciones, de las leyes que se logran. Los dos ejemplos más acabados de los últimos años en la Argentina son la del matrimonio igualitario y la de la ley de medios, que surgieron de proyectos populares y que llegaron a las cámaras, algunos impulsados por el Poder Ejecutivo y otros impulsados por otros legisladores que, aunque sean de otro espacio político y no del oficial, han logrado el apoyo incluido del oficialismo. Estudiar y comparar algunas cifras nos permite poner en perspectiva científica un análisis sobre el complejo funcionamiento del voto y los ciudadanos. Veamos cómo fue la participación ciudadana a través del sufragio en las últimas décadas. En el primer llamado a elecciones tras el regreso de la democracia en 1983, la sumatoria de los votos blancos y nulos representó solo el 2,75%. De aquella elección participó el 85,61% del total de electores habilitados. El primer descenso notable de la participación electoral se produjo durante las presidenciales de 1995. Los votos nulos y blancos llegaron al 4,1%, tendencia que volvió a incrementarse en 1999, cuando la suma de votos blancos y nulos alcanzó el 5,04%, en una elección de la que participó el 83,29% del padrón. En la elección legislativa de octubre de 2001, la suma de los votos blancos y nulos significó cerca de 4 millones de votos, es decir, un 21,9%. El llamado voto bronca fue el claro reflejo de la crisis de representatividad que la democracia atravesaba por esos años y anticipó, en poco más de 2 meses, los acontecimientos de diciembre de 2001. En las elecciones presidenciales de 2003, con la crisis política todavía latente, solo el 78,22% de los votantes habilitados se acercaron hasta el cuarto oscuro, lo que reflejó una caída del 5% con respecto a 1999. Sin embargo, la fuerte fragmentación de opciones electorales reduciría drásticamente el porcentaje de votos blancos y nulos, llevándolos en conjunto a los niveles de 1983, el 2,72%. Sábado a la mañana, esquina de Acoito y Rivadavia, Caballito, Buenos Aires. Vamos a hablar con representantes de las distintas fuerzas políticas que comunican sus propuestas en las esquinas. Vamos a charlar con 2 candidatos comuneros del PRO. Hola, Marcelo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El candidato de la Comuna 6. Así es, el primer candidato, Alicia. Alicia. Nuestra segunda candidata de la Comuna 6. ¿Qué significa ser comunero y poder participar en la representación del barrio? Significa muchísimo, estamos en un momento histórico, por primera vez los vecinos de la ciudad van a votar comuna. ¿Y qué es la comuna? Al menos, ¿cuál es la visión que nosotros le queremos dar, además de lo que marca la ley? Acercar el gobierno a los vecinos y acercar los vecinos al gobierno. ¿Y cuáles serían los deberes y las obligaciones del vecino? Más que deberes y obligaciones, el vecino tiene la posibilidad de participar activamente, porque hay 2 o 3 programas específicos para eso. Uno van a ser los consejos consultivos comunales, otro es el presupuesto participativo. Se forma también un foro vecinal que es el encargado de discutir el presupuesto. Presupuesto participativo quiere decir que los vecinos tienen que opinar. Si lo que se va a gastar en esto vale la pena en lugar de gastarlo en esto otro. Y la corrupción se combate
teniendo toda la información en Internet de todas las entradas, recaudaciones del gobierno de la ciudad y todos sus gastos. Y en esta esquina están los partidos políticos y están también los candidatos. Ondina, vos sos una candidata del Frente para la Victoria para ser comunera. Sí, de la Comuna 6, Caballito. ¿El vecino entonces se puede acercar a los comuneros? ¿Incluso hasta pueden pedir presupuestos? Sí, no solamente tiene que ver con el uso del presupuesto, sino además con la forma de participación. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las problemáticas que van a ocupar la primera prioridad en este presupuesto? ¿Y de qué manera? El de qué manera también es importante. ¿Y vos estás viendo un cambio en la gente, en los vecinos, hacia más la participación política o te cuesta convencer de que hay que participar? No, hay un cambio. Obviamente este cambio tuvo que ver con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, ¿no? Ese cambio que viene de adentro de los jóvenes, del sector juvenil, pero además de los más grandes que volvimos a la política, ¿no? Que se ha vuelto a la política. Sí, es cierto que ha vuelto la política, y es una buena noticia. La política estuvo ausente, por ejemplo, en los 90, en donde el poder no estaba en la cosa pública y en los representantes del pueblo y en el propio gobierno. El poder estaba en manos de los sectores económicos. Había mucha concentración de riqueza y mucha concentración de poder, sobre todo en los sectores vinculados a la banca, a los servicios, porque el modelo de la Argentina era ese, un modelo que miraba mucho afuera, inclusive, y que seguía los dictados de organismos internacionales que no siempre han querido lo mejor para nosotros. La política volvió a partir de la crisis del 2001-2002. Fue tan fuerte esa crisis que se comenzó prácticamente de cero, y volvió la discusión y volvió el debate. Democratizar la democracia, digamos, exige pensar que la democracia no es solo un régimen electoral, cosa que ya tenemos y que, insisto, es muy importante. Es muy importante que se vote cada 2 años, es muy importante la consolidación de la democracia electoral y que ahora está llegando el momento de democratizar otros ámbitos de la vida política, económica y social del país. O sea, es necesario democratizar el Estado. Que la democracia no sea solo el momento electoral, sino que permee la vida cotidiana de la gente, digamos. Y me parece que eso es lo que está por delante. Autorizamos las inserciones por si alguien quiere insertar, con el aprobado, si identifican, votamos general y particular. Muy bien, aprobado. Senador, ¿te informa usted? Muy bien, resultan 45 votos afirmativos. Senador Rondona, activa voz. Si nosotros no distribuimos el saber, si no distribuimos el conocimiento, si no distribuimos los recursos económicos, mal puede participar alguien que vive en condiciones de pobreza, su nivel de participación va a ser mucho menor porque tiene otras urgencias. Termina siendo no un ciudadano, sino una persona que está fuera del sistema y que no puede participar del sistema de decisiones y del sistema de participación. Tiene otras urgencias. Si nosotros logramos incluir a todos los ciudadanos, van a ser realmente ciudadanos en un sistema donde todos tenemos posibilidades de trabajo, de vivienda, de educación, de salud, de seguridad, y vamos a poder tener un nivel de participación social acorde para poder estar a nivel de donde se toman las decisiones. Si no, van a ser siempre sectores más en mejores condiciones económicas, en mejores condiciones educativas, en mejores condiciones los que terminan participando. La representación siempre falla. La representación es una ficción. Uno no elige a alguien con un mandato. Yo no elijo a tal gobernador para que haga tal cosa. No hay una representación perfecta. La representación se construye. Tierra del Fuego elige 5 diputados, la provincia de Buenos Aires elige 70. Un diputado de Tierra del Fuego vale, equivale a, 20.000 personas. Un diputado de la provincia de Buenos Aires equivale a cientos de miles. Entonces quiero decir, siempre la representación es una ficción y no hay manera de evitar eso. Lo que tratamos de hacer es construir una ficción que sea lo mejor posible.
Las elecciones de 1983 significaron para la Argentina la recuperación de la democracia y al mismo tiempo el inicio de una breve pero intensa etapa de participación política. Los militantes abrían locales políticos y se encontraban con que la gente hacía una cuadra de cola para afiliarse. Todos querían participar. Los actos de cierre de campaña de Raúl Alfonsín, candidato radical, e Ítalo Luder, candidato justicialista, fueron multitudinarios. Y en esa línea, la participación popular en las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983 fue masiva y le dio un inesperado e histórico triunfo al candidato de la Unión Cívica Radical. Pese a la tensión con las Fuerzas Armadas y los problemas económicos, una inmensa deuda externa y una fuerte inflación, la apertura hacia las libertades civiles, el llamado destape cultural post-proceso y la nueva confianza en las instituciones democráticas dieron florecimiento a la llamada primavera alfonsinista, en la que el grueso de la población se mostró optimista y dispuesta a apoyar al gobierno como una extensión de la defensa de la democracia. Para muchos, la política volvía a ser una herramienta para una transformación que se pensaba irrefrenable. Pero la sanción de las leyes de punto final en 1986 y obediencia debida en 1987, como resultado de la rebelión carapintada dirigida por el teniente coronel Aldo Rico, resultaron un claro retroceso en la política de derechos humanos del gobierno y una muestra de la influencia que los militares ejercían aún sobre el poder político. El fracaso de la política económica y el masivo triunfo del peronismo en las elecciones legislativas de 1987 desgastaron la gestión de Raúl Alfonsín y pusieron fin a esta etapa tan intensa de la vida política nacional. 2 años más tarde, en julio de 1989, 6 meses antes de terminar su mandato y en medio de una agudísima crisis económica y política, el presidente entregaría su cargo al recientemente electo Carlos Menem. Transmitiendo la emoción, generando acción y regenerando reacción. Si el universo es una pista de baile, nosotros somos los parlantes. Escúchala. La Argentina ha tenido muchos momentos en donde su democracia ha funcionado plenamente. Desde luego que esto es un tema subjetivo. Hay algunos que te dirán en algún gobierno particular. Yo te podría decir como radical que a mí me gustó mucho la democracia del gobierno de Arturo Illia. Otros te podrán decir, este es un momento en donde están funcionando las cosas muy bien. De todas maneras, más allá de la subjetividad, que la democracia funcione aceitadamente es un desafío de todos los días, es un desafío permanente. Y en eso, más allá de nuestras diferencias partidarias o de banderas políticas, nosotros tenemos que estar todos del mismo lado. Primer requisito, primer objetivo que debería tener un ciudadano es velar por el mantenimiento del orden democrático, como un principio, un valor universal. Lograrla en este país tuvo que sortear momentos extremadamente delicados, difíciles, y hoy afortunadamente estamos en condiciones de decir que la democracia llegó para quedarse. La democracia no es solo reglas de juego, procedimientos, votar cada 2 años, un sistema de representación, sino que la democracia es democratizar los espacios públicos, democratizar los recursos naturales, democratizar la palabra. Y en ese sentido hemos dado también pasos significativos, pero todavía vemos en el balance que falta mucho por recorrer. El poder de la democracia es precisamente que si ejercitamos el proceso democrático, cada vez podemos ir mejorando la calidad de la sociedad en la que vivimos. Eso es un ejercicio. Es como cuando uno hace una actividad física, uno mejora si la sigue haciendo. Si uno la empieza y no sigue, nuestro organismo no mejora. Y también en nuestro proceso intelectual, en nuestro proceso mental. Si uno ejercita, va a tener mejores posibilidades de tener algo de mayor calidad. Y en esto la democracia es ejercicio de la participación.
acabas de ver es un programa de televisión, donde tuvimos el poder de comunicar una idea. Hacerse cargo de que cada uno tiene su poder conlleva mucha responsabilidad. Todos lo ejercemos. Cuando votamos, nos movilizamos, participamos o simplemente en nuestros actos cotidianos. Nosotros somos responsables de este espacio de poder. ¿Y vos? ¿Qué haces con el tuyo?